Vamos a orar juntos. Dios Padre, Santo y misericordioso, que nos ama, que estás en los cielos, en medio de pecado, para siempre estábamos bajo el juicio y la condenación. Pero has tenido misericordia de nosotros por tu gran amor. Y por eso el Señor Jesús murió en nuestro lugar y recibió la maldición y el juicio que nosotros teníamos que recibir. Y por la preciosa sangre que ha derramado, limpió para siempre nuestros pecados, para que de ninguna obra de nuestra parte nos ha salvado. Y por esa gracia tan grande te damos gracias y alabanzas y glorias solamente a ti, Padre. Nos has salvado no para que vivamos, no para darnos las cosas temporáneas de este mundo que pronto desvanecerán, sino para darnos de herencia tu eterno y glorioso reino. Las cosas de este mundo en poco tiempo pasarán y desaparecerán, pero tu herencia que nos has prometido sabemos que es eterno y glorioso. ¿Lo creemos? Y nosotros anhelamos esa promesa tuya. Y por eso estás con nosotros para que vivamos en medio de esperanzas. A esta hora, Señor, por tu preciosa sangre, nosotros que hemos sido redimidos, estamos aquí reunidos ante ti, Señor, para poder alabar tu gracia y para aprender de tu palabra, para estar contigo en este grupo santo. Gracias por permitirnos permanecer en esta comunión. A esta hora, tu Espíritu cuide sobre cada uno de nosotros y con tu mano de misericordia guarda a cada uno, para que con tu abundante gracia y tu vida, con tu poder de tu Espíritu, llénanos más abundantemente a cada uno, para que con tu palabra, Señor, nos puedas santificar más, nos puedas edificar más enteramente, para que vivamos dignamente como hijos tuyos, sin vergüenza, no viviendo vanamente en este mundo, sino por tu trabajo y por tu voluntad y gloria queremos vivir correctamente, y para esto guíanos. A los hermanos y hermanas que no están presentes aquí, a los que estén en enfermedades, te pedimos que los sanes, para que el resto de sus vidas puedan vivir para ti y para tu obra. Permíteles esta oportunidad. Y los que estén en pruebas y dificultades de corazón, a cada uno permíteles de tu gracia para que ninguno se pierda. Y en lugares lejanos, en países extranjeros de este mundo, en situaciones difíciles, predicando tu evangelio y llevando la vida cristiana a cada uno de aquellos hermanos, cuídalos. Y con tu mano y tu poder, que estés con ellos, para que valiosamente puedan predicar tu evangelio y guiar a muchas almas perdidas ante ti, para que reciban la salvación, para que cumplan esta gran obra tuya. Ayúdalos. Ahora, después de poco tiempo, comenzará el retiro de otoño. Ayuda a los que previamente han sido salvados para que puedan orar, para que puedan trabajar y servir, y así también esta vez guiar a muchas almas ante ti, para que se manifieste tu obra de que las almas sean salvas. Que sea de alegría y gloria para ti. A esta hora, tu palabra, Señor, que nos quieras manifestar, y tu santa voluntad acerca de cómo debemos vivir, enséñanos, para que escuchando tu palabra no seamos olvidadores de tu palabra, sino que guardemos tu palabra en nuestro corazón y que podamos llevar a cabo tu palabra en nuestras vidas para poder glorificarte, Padre. Y a los que te obedecen, todo tu galardón y bendición que has prometido, ayúdanos a recibirlo, y para esto guíanos. Oramos en el nombre de Jesús.
Amén. Vamos a buscar la Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Del Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Del versículo 1 al 8. Yo voy a leer. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1 al 8. Yo leeré. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Señor y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que hayan creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Hasta ahí. Pasó poco tiempo desde que se acabaron los retiros de verano, pero ya se acerca el retiro de otoño y 10 días después del 24 de septiembre, es miércoles, por 3 noches y 4 días será el retiro. En el centro de retiro vamos a tener el retiro de otoño. En verano muchas personas se tienen que reunir y hace mucho calor y hay varias dificultades, pero en el retiro de otoño y de primavera no hace calor ni frío y hay está muy bonita el clima, entonces no se tiene que preocupar de esto. Es muy buen ambiente para escuchar la palabra y para evangelizar. Entonces, los que van a evangelizar ya pienso que están planeando y están orando por los que van a predicar. Si un grano de trigo cae y muere, puede dar muchos frutos, 30 veces, 60 veces, 100 veces su fruto. La vida da luz a vida. En los animales, ellos dan a luz muchas vidas. El cristiano tiene que dar a luz a otro cristiano. En San Juan 15 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Cuando llevamos una vida cristiana normal y del Señor recibimos su abundante gracia y vida y poder, como resultado vamos a ser
nacer otra alma, o sea, que vamos a dar más frutos, y esto es muy natural. No es correcto pensar, solo debo ser salvo yo y mi familia. Esto sería un pensamiento egoísta. Hay muchas personas que no toda su familia ha sido salvado todavía y con corazón ansioso oran por ellos y ustedes buscan la oportunidad de en cualquier forma poderles predicar, ¿verdad? Y hay que hacer esta oportunidad a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares. Y aunque son personas a veces que no tienen nada que ver con ustedes carnalmente, pero a veces hasta las personas que a los que les no me quieren o tienen malos sentimientos conmigo, entre esta persona que tiene muchos pecados, pero está el Espíritu de Dios, a la imagen de Dios. Y para ese alma murió Jesús en la cruz y Él quiere que ninguno se pierda más que arrepienta. Y pensando en el corazón de Dios que espera un día como 1000 años, si pensamos como Él, nosotros apreciaríamos el alma de cada persona y no tendríamos otra opción que predicar el Evangelio. No hay nada más asombroso que el hecho de que yo vine a este mundo y recibí la salvación. Nuestros hermanos que son salvos, ¿qué hubiera pasado si no hubiera recibido la salvación? ¿Ustedes se ponen a pensar de eso a veces? Yo me pongo a pensar mucho de esto. El haber recibido la salvación es un milagro de los milagros. ¿Y por qué? Es porque de entre muchas personas de este mundo son pocos los que creen, y entre los que creen son muy pocos los que realmente son salvos. Y lo dice la Biblia, que son pocos. Y hasta dice que hay muchos que piden que entren al cielo, pero no pueden. No todos los que le dicen Señor pueden entrar al reino de los cielos, así dice. Y la persona que ha nacido de nuevo, el número de los que van al cielo es muy poco, dice. Y entre este número que es tan poco, yo estoy incluido ahí, que realmente entendí la gracia de Dios y soy salvo. Esto es algo muy asombroso, ¿verdad? Y acerca de esa gracia, la gratitud y la alegría nunca lo podemos olvidar. Y el resto de nuestra vida en la fe es vivir con la gratitud y con la alegría de esta gracia. Y esto es la motivación para nuestra vida cristiana de fe. Y en este mundo, ¿cuál es el trabajo más grande que tenemos que hacer? A las almas que no han sido salvados todavía, predicarles el Evangelio para poder hacer que más almas reciban la salvación. Esto es la voluntad de Dios y esto es la misión más grande que nosotros tenemos en este mundo y también es el privilegio que Dios nos ha dado. En este mundo, ninguna persona, ningún rico, ningún poderoso, ningún científico, ninguna de los que son considerados como personas mayores de este mundo, ninguno de ellos puede salvar el alma de ni siquiera una persona. Una persona no puede salvar el alma de otra persona, pero nosotros lo podemos hacer, no con nuestra fuerza, sino por la gracia y por el poder de Dios. Dios a través de los que previamente son salvados, Dios salva a otras almas a través de ellos. Esta es su forma de Dios de salvar al hombre. Nosotros, para salvar a más almas, estamos viviendo en esta tierra. Esta es la misión más grande sobre esta tierra. Si una persona se olvida del propósito de por qué vive en este mundo, si se olvida de su misión, está esa persona como si estuviera muerto, ¿no? Si tenemos objetos inútiles en la casa, hay que echarlos fuera porque pierde espacio. Pero uno lo deja en la casa porque es útil y es precioso, ¿no? De la misma forma, los cristianos salvos, si se hace un ser inútil ante Dios, esto es una gran contradicción. Tenemos que ser personas útiles para Dios, para que Dios a través de nosotros pueda salvar a otras almas, para que yo sea utilizado valiosamente para salvar las almas de los demás. Si eso es posible, no hay nada más glorioso que esto, ¿verdad?
Entonces, no debemos pensar, aunque yo no lo hago, otra persona lo va a hacer. Porque ¿quién lo va a hacer si yo no lo hago? En Proverbios 24 dice, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. O sea, sálvalos. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá. El que es llevado a la muerte, a los que están llevados al infierno, uno puede decir, yo no tengo relación con esa persona, pero aún así dice que Dios está mirando en nuestro corazón. Y como es precioso que mi alma es salva, de la misma forma, la salvación de otra alma lo debemos considerar como algo muy importante. Las personas de este mundo, para que ellos vivan, para quitar un poco de dinero de otra persona, a veces matan a otras personas. Sin misericordia, dañan a los demás. Pero eso es trabajo de Satanás. El trabajo que Dios hace es, para salvar el alma de una persona, utilizar la vida y la fe y los materiales de los que ya son salvos para poder salvar el alma de una persona. Esto es el trabajo que Dios hace. Nosotros tenemos que hacer ese trabajo. El corazón que no quiere hacerlo es nuestra carne. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. La carne no puede agradar a Dios. El que permanece en la ley no puede vivir siguiendo el Espíritu. El que permanece en la carne no puede hacer la voluntad de Dios, dice. Entonces, la carne es flojo, es indiferente, es irresponsable, quiere vivir como él quiere. Nuestra alma es salva, pero todavía tenemos adentro la naturaleza pasada del pecado. Entonces, la carne y la naturaleza pasada puede ser utilizado por Satanás. No hay que olvidarnos de esto. Satanás no puede quitar nuestra salvación si realmente somos salvos. Pero puede hacer que falle esta persona en su vida cristiana. Puede hacer que no sea llevada a cabo la obra de Dios. Puede hacernos seres inútiles ante Dios. Por eso no hay que ser engañados por Satanás. Entonces no hay que pensar, aunque yo no lo hago, todo va a ser posible. Para el Señor que nos ha salvado, es obvio que morimos y vivimos para Él. Y si nosotros vivimos para el Señor, Él nos dará el galardón. Y es un galardón muy asombroso que nos dará conforme a lo que hemos hecho. A veces cuando en esta tierra hacemos algún trabajo con toda mi fuerza, pero soy recompensado poco o casi nada. Hay veces cuando no somos recompensados correctamente. Pero ¿qué es lo que ha dicho Dios? ¿Saben? En San Mateo 10:30 dice, pues aun vuestros cabellos están todos contados. Es decir, que Dios tiene contados todos mis cabellos. ¿Para qué contaría mis cabellos, verdad? ¿Qué quiere decir esta palabra? O sea que no hay nada de mis situaciones y condiciones que Él no sepa. Más que yo, Dios sabe mejor de la situación en la que estoy. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Así dice la palabra. Y en San Mateo 10, al final dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Dice, un vaso de agua fría solamente. El servir esto no perderá su recompensa ante Dios. Entonces, si para el Evangelio sacrificamos nuestro tiempo, materiales y nuestra fuerza y hasta, si es necesario, nuestra vida, ¿qué recompensa Dios nos dará? Nuestro esfuerzo y lo que nosotros hemos hecho es algo muy pequeño. Entonces cuando el Señor nos alaba, va a decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré.
entra en el gozo de tu Señor. Lo que nosotros hemos hecho es algo pequeño, pero la recompensa que viene por eso es una recompensa muy grande que Dios nos da. Por eso en 2 de Corintios 4:17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cuando en esta tierra la tribulación que recibimos es algo muy pequeña, una tribulación muy pequeña, de momentánea, es momentánea y pequeña, pero la gloria que el Señor nos dará respecto de esta tribulación es muy grande y es eterno peso de gloria, es muy grande, es eterno y glorioso. O sea, es para darnos esta excelente gloria. Nosotros no vivimos el presente para el presente, sino para estar ante el Señor después de poco tiempo. Para la eterna gloria que recibiremos ante Él, estamos viviendo el presente. No hay que olvidar esto. Algún día, cuando nuestras vidas termine, o si no, en el día de la venida del Señor, ¿qué es lo que pasará? Todos estaremos ante el Señor. Y en el día de que estemos ante Él, dice que va a haber un día en que se va a contar todo cómo hemos vivido después de ser salvo. Por eso en San Mateo 25 y San Lucas 19 habla acerca de cuando a sus siervos les da talentos o minas y después regresa a su Señor y junta a sus siervos y dice que arregló cuentas con ellos para ver cómo ellos han vendido, cómo han ganado. Acerca de, después de ser salvo, cómo ha vivido uno. Por eso en Apocalipsis 22:12 dice: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor desea venir pronto. ¿Por qué? Porque Él quiere darme mi recompensa. Mi galardón conmigo para recompensar a cada uno. La salvación lo hizo en la cruz cuando murió. Y cuando Él regresa, cuando Él viene, nos da nuestro galardón. La salvación fue a través de la gracia de Dios, sin ninguna obra de nuestra parte. Cada uno lo recibió. Por eso dice que es nuestra común salvación, porque es lo mismo para cada uno, que cada uno, sin distinguir, recibió. Pero en la venida del Señor, el galardón que da a cada uno es diferente para cada uno. Porque la salvación, de la misma forma uno ha recibido, pero después de ser salvo, la forma de vivir de cada uno es diferente. Apóstol Pablo ha hecho algo diferente, Pedro vivió diferente, Apóstol Juan diferente, Esteban y Timoteo, todos los trabajadores de antes y todos los santos, algunos han vivido de toda la fuerza y de todo el corazón, realmente obedeciendo al Señor al 100. Pero también hay personas que la mitad vivió para el Señor, la mitad para Él mismo, siguiendo el Espíritu y a veces para su carne, de aquí para acá. Y hay personas que si se acuerdan un poco, vive un poco para el Señor y lo demás vive a su comodidad. O hay personas que solamente recibió la salvación, pero solamente vive para sí mismo. Entonces hay personas que hay que ver si realmente se salva o no. Entonces la forma de vivir de cada uno es diferente. Por eso el galardón no es lo mismo. Dice aquí, para recompensar a cada uno según sea su obra. Por eso el galardón es para cada uno. Entonces la alabanza, la recompensa es diferente para cada uno. Dice, mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y no piensen que esta palabra es en vano. Nosotros vivimos para esta recompensa. En Hebreos 11, 24 a 26, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesto la mirada en el galardón. Moisés era un hombre hebreo,
pero fue muy suertudo por esto. En ese tiempo habían dicho que echaran en el río de Nilo a todos los niños que nacen en ese tiempo, pero los pusieron en una canasta. Y obviamente Dios, para salvar a Moisés, hizo esto. La hija de Faraón, una princesa, estaba estaba en el río y escuchó al niño que lloraba y abrió la canasta y estaba un niño ahí. Me parece que esa princesa tenía mucho cariño, por eso dijo, no, no hay que dejar que muera ese niño, yo voy a cuidarlo como mi hijo. Por eso, como lo ha sacado de agua, lo nombró Moisés, y hasta que, mientras tomaba leche, su hermana de Moisés estaba mirando lo que pasó y le presentó a su mamá como la nodriza de Moisés. Y obviamente la princesa no sabía que era su mamá, pero hasta que terminó de tomar leche, su mamá lo crió y tal vez dijo a su oído, tú eres hebreo, tú eres pueblo de Dios. Y aunque Moisés era niño y pequeño, pero seguramente guardó en su oído lo que dijo su mamá a él. Y él creció en el palacio de Faraón. En ese tiempo era más civilizado Egipto de todo el mundo. Él vivió en el palacio de Egipto. Él dominó la literatura del palacio real y ahora tenía 40 años. Y él entendió que su pueblo de Dios estaba siendo afligido, pero que él está en el palacio y entendió que esto no era correcto. Esta gloria y la libertad de que es hijo de la hija de Faraón es una posición que puede llegar a ser rey o faraón, pero dejó y echó como basura esta posición. Y él tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto. O sea que todos los tesoros de Egipto tomó por mayores riquezas ser insultado y vituperado por Cristo. Pensando en la recompensa que recibirá ante Dios, Moisés supo que no se compara a los tesoros de Egipto. Entonces Moisés recibió aflicciones para el Señor que vendrá. Jesús para nosotros dejó el cielo y vino a la tierra y entregó su vida. Moisés, para salvar a su pueblo, dejó y echó su gloria. Obviamente Moisés representa la sombra de Jesús y a la misma vez representa a los cristianos que realmente seguirán al Señor. Y Moisés tenía puesto la mirada en el galardón que Dios le dará. Y así pudo echar todo lo de presente. ¿Qué es lo que dijo apóstol Pablo? Que él tomó como tierra podrida todo lo que le era de beneficio. En ese tiempo, apóstol Pablo era un hombre muy inteligente y estudioso de la ley. De entre los judíos él era conocido por ser estudioso de la ley. Que es hebreo de hebreos. Es del linaje de Israel, de tribu de Benjamín. Y se nombró Saúl como el primer rey de Israel. Y era un hombre muy orgulloso. Pero después de que recibió a Cristo, él estimó como perdida todo lo que él tenía. Dice, las he estimado, todas las cosas que eran para mi ganancia las he estimado como perdida por amor de Cristo. Yo ayer escuché esto, que de entre uno de nuestros hermanos hay uno que tiene una tienda de trajes
Y uno de sus clientes es un político famoso que es de Irak. Y va y viene y le pide que le hiciera trajes. Entonces ahora está en proceso de hacer los trajes para esa persona. Entonces se puede decir que es como el mejor traje en nuestro país. Pero escuché esto ayer que... yo le dije, en Irak ahora hay guerra y siempre hay guerra, siempre hay dificultades. Y se sigue peleando de todos lados. Irak está en ruinas y matan y son asesinados. Entonces, si ahí no hay petróleo, ¿qué van a comer? ¿Qué van a vivir? Ahí no pueden tener campos, no pueden arar la tierra porque todos están en guerra, no pueden cosechar. Pero sí, se produce mucho petróleo, que todo el petróleo que se produce ahora es ni 10% de todo lo que está ahí. Pero como siempre hay guerra, no pueden sacar el petróleo. Entonces el petróleo todo está encerrado bajo tierra. Pero pensé y dije, pero es desierto, pero pueden vender petróleo y así pueden vivir, ¿no? Entonces, pero me respondió diciendo que tenemos mucho petróleo, pero esto no es bendición, sino maldición. Le pregunté, ¿qué quiere decir esto? Es que dice, como hay mucho petróleo, ellos no trabajan. Y como tenemos petróleo, ellos siempre pelean para obtener la concesión de la tierra. Y esto no hace feliz a esta persona, sino que más bien es una maldición para ellos. Y lo pensé y pensé, así es posible, porque hay personas que son pobres, por eso era una persona diligente que trabajaba muy diligentemente, pero compró un boleto y ganó la lotería de repente y ya tiene miles de millones de dólares de repente. De repente es un rico, entonces ahora ¿qué va a hacer? Desde ese día ya no trabaja. Y piensa que ya tiene mucho dinero, por eso muchos amigos se acercan, que se dicen amigos, y siempre está jugando, juega con malas mujeres, baila, hace juegos con dinero, ya pierde todo su dinero y se enferma y muere. Hay personas así. Entonces, si de repente una persona obtiene mucho dinero, dicen en Proverbios, los bienes que se adquieren de prisa al principio no serán al final bendecidos. Altivez de ojos y orgullo de corazón, pensamiento de impíos, son pecado. Es pecado que al impío le vaya bien de repente. No es normal eso. Y un dinero que uno obtiene de repente sin trabajar él, no es bendición para él. Y pensé, sí es correcto. La Biblia es verdad. Entonces, no es algo bueno para que le vaya muy bien en esta tierra. La vez pasada aprendimos acerca del rico necio. Dice, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta persona tiene mucho dinero, por eso, más que a Dios, vive confiando en su dinero. Piensa que si tiene mucho dinero, el dinero le va a dar todo. Piensa que con dinero puede hacer todo, que el dinero lo va a hacer feliz, que el dinero puede asegurar su futuro de él. Para él, dinero es su Dios. Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero el alma no se regocija de esas cosas de la carne. Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Cuando Dios llama su alma, ¿de quién va a ser todo lo que ha provisto? Lo que uno tiene en la tierra no es de Él, y para nosotros también. Si yo tengo una casa muy grande en la tierra, o si tengo guardado en el banco miles de millones de dólares,
si los tengo escondidos o si yo tengo muy gran autoridad, no importa, si tengo muchas cosas muy grandes, pero no es mío, porque en un abrir y cerrar de los ojos, cerrar y abrir de los ojos, todo se va a desaparecer. En Proverbios 23 también dice, no te afanes por hacerte rico, porque las riquezas harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Las riquezas tienen alas, no sabemos cuándo se van a volar. Y si no vuelan, puede ser que yo vuelo primero, ¿verdad? Si mi riqueza no vuela, yo voy a volar primero. Aunque tenga todo tipo de cosas, pero si estoy enfermo y en cama, ¿de qué sirve todo? Había una vez que estaba muy enfermo y estaba acostado y no podía mover. Y en la ventana vi afuera que había una persona llevándose basura sobre la montaña y le tuve muchos celos. Y hasta me dio envidia un vago sano. Si un rico está enfermo y en cama, tiene envidia de un vagabundo que es pobre. O sea, estas cosas no se sirven para nada. Estas cosas no van a encargarse de él, no le va a dar alegría. Todo lo que tengo en la tierra no es mío. Obviamente todo es de Dios. Hay que saber que lo que es de Dios y hay que utilizarlo de la manera sabia. Pero para las personas ponen su corazón en las cosas materiales y para estas cosas vanas, ellos no viven correctamente conforme a la voluntad de Dios. Hasta hay personas que no pueden recibir la salvación por estas cosas. Puede ser una infelicidad el haberse hecho rico antes de ser salvo. Dice la palabra, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Esto obviamente no quiere decir que ningún rico puede ir al cielo. Aunque es rico, pero si es pobre de corazón puede ir al cielo. Pero la mayoría de los que son ricos carnales son ricos también en su corazón. Ellos son soberbios de corazón. Pero los que son pobres, carnalmente son pobres, pero también su corazón es pobre. Por eso es más fácil para la persona que es pobre para que sea salvo. Dios llama al pobre para hacerlo rico espiritualmente. Entonces nosotros tenemos que agradecerle a Dios de que no seamos ricos. Porque somos pobres, muchos más pudimos recibir la salvación. Antes de conocer la Biblia, si uno está lleno de sabiduría del mundo, es difícil para que él aprenda de la Biblia. Porque con el conocimiento del mundo, habla en contra de la palabra de Dios, habla en contra de la verdad. Pero bueno, nosotros no vivimos el presente para el presente que es visible, sino para una eterna promesa que es invisible. Y el que vive para esto, ¿qué es el trabajo más grande que tiene que hacer? Que una persona, que su alma reciba la salvación, es poner más bendición ante Dios para nosotros. Dice la palabra que tenemos que hacer tesoro en el cielo para nosotros. Cuando nosotros sacrificamos nuestros materiales para predicar el Evangelio, cuando por eso otra alma recibe la salvación, esto es amontonar nuestro tesoro en el cielo. Ayer estuve con un anciano y él me dijo así. Él me dijo, aunque yo no puedo hacer otra cosa, pero ahora en adelante diligentemente quiero trabajar y ganar dinero y quiero vivir una vida de predicar el Evangelio. Creo que esto es el único que yo puedo hacer para predicar el Evangelio. Y creo que es su deseo, su anhelo en su corazón. Y sí, eso debe hacer, no solamente ahora en adelante, sino también en el presente también. Hay muchas personas que piensan de esta forma. Porque yo solo no predico, sino nosotros somos los que hacemos. Los que están enfrente, que predican el Evangelio, y también atrás los que están orando para el Evangelio y con materias, con las cosas materiales, producir lo que es necesario. Hay personas que en la primera línea arriesgan su vida y pelean contra el enemigo, y también hay personas que están atrás, que están produciendo todas las necesidades de la guerra, que están ayudando de atrás, porque si ellos no existen, no se puede vencer.
los que están enfrente predicando el Evangelio, y atrás los que están orando y trabajando y sirviendo juntos, todos ellos en los ojos de Dios son uno. Pero nosotros, para predicar el Evangelio, este es el propósito de por qué vivimos en esta tierra, y no hay que olvidarnos de esto ni por un momento. Si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Hay que pensar en esto. Si todos son como yo, ¿se predicará el Evangelio más efectivamente o se pasará que nadie reciba la salvación? ¿Qué piensan ustedes? Si todas las personas son como yo, si todos son como cada uno de ustedes, ¿se predicará efectivamente el Evangelio? Pero también a veces, si es esa persona, si todos son como él, será que nadie reciba la salvación. Porque llevar su propia vida cristiana tiene mucho, le cuesta mucho, se cae, se levanta y se cae y se levanta, siempre se repite esto. Entonces, ¿cómo va a salvar el alma de otra persona? Así no debe ser. Nosotros tenemos que ser valientes. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Dios dice que le va a dar nuevas fuerzas. Hoy leí esta parte de la Biblia otra vez y dije, sí, Dios me da nueva fuerza. Como águila que vuela en el cielo. La águila sube hasta muy alto. Hasta lo más alto. Cada día el águila sube. Ustedes también tienen que tener valor. El Señor nos da la gracia, nos da la salvación, nos da la esperanza, nos da la fuerza. Y si queremos vivir conforme a su voluntad, espiritualmente y carnalmente, Él nos dará todo lo que nosotros necesitamos. Dios nos ayudará así. Si uno piensa, yo no puedo hacer nada, entonces no va a poder hacer nada, pero sí puedo hacer. Entonces Dios nos va a ayudar para que lo podamos hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, así dijo Pablo. El Señor nos ha dado la vida, nos da el poder, Él nos da todo. Las cosas materiales también. Dice uno, ni tengo suficiente para comer y vivir. Pero entonces si agarra todo lo que tiene, se hace más y más pobre. Pero si abre su mano, como dice en San Lucas 6:38, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando dará en vuestro regazo. Si yo doy, Dios me va a dar. ¿Cuánto me va a dar? Dice, medida buena, apretada, remecida y rebosando dará. Dará en vuestro regazo, dice. O sea, muchas veces más. Esto es la promesa de Dios. Primeramente, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si nosotros vivimos para el reino de Dios y para su justicia, todos nuestros materiales carnales y todo, el Dios nos dará suficientemente y lo ha prometido. La razón es por qué no confiamos en esa promesa, por eso no recibimos esa bendición de Dios. Las personas de este mundo viven conforme a sus propias maneras, pero nosotros tenemos que vivir por la gracia, por el galardón de Dios. También la carne debe vivir así para Dios, porque está la promesa que si obedecemos a Dios, está la promesa de Dios. Y Dios es el que guarda su promesa. Pero los que no creen en su promesa, los que no guardan la promesa, somos de nuestra parte. Aunque Dios quiere dar, pero no podemos recibir porque no estamos preparados para recibir. Más que poder la promesa de Dios, uno quiere vivir confiando en sus propias maneras y formas de vivir. ¿De qué tenemos que preocupar y angustiarnos? Hay que orar, hay que confiar todo en Dios. Que viva o que muera, si uno vive conforme a la voluntad de Dios, diciendo, si yo muero, sería para tu voluntad, Dios. Entonces Dios se va a encargar de todo. En cualquier situación no hay que huir, utilizando sus propias maneras de vivir. El título de la predicación de hoy es La vida del cristiano de ejemplo. ¿Cuál es? ¿Quién lleva una vida de ejemplo que es cristiano? En 1 Corintios 11:1 dice, apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. A la misma vez, Jesús es nuestro Señor de salvación.
y también ha hecho ejemplo para toda nuestra vida. Jesús, antes de morir en la cruz, Él era el Hijo unigénito. Y después de que murió y resucitó, es el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros somos los muchos hermanos, o sea, los hermanos menores de Él. Ahora Jesús no es Hijo unigénito. Por eso en Hebreos 1 dice, cuando viene el Señor, introduce al primogénito en el mundo. ¿Por qué es primogénito? Porque tiene muchos hermanos. Entonces los hermanos menores siguen a su hermano mayor, ¿verdad? Vean a todos los que son hermanos. Dicen hermano mayor, y lo sigue, lo repite, ¿verdad? Yo tengo 2 nietos y vi que el menor estaba diciendo hermano mayor, y lo seguía. Entonces el mayor tiene que mostrar ejemplo para el menor, porque su hermano menor va a seguir, repetir exactamente lo que hace. Y si comete error, puede también seguir sus errores. Y así no debe ser. Jesús, a la misma vez, es nuestro Señor de salvación. Y también es nuestro ejemplo, nuestro modelo para todo. Entonces en San Juan 13, Jesús, limpiando los pies de sus discípulos, dijo, vosotros me llamáis maestro y Señor. Decís bien porque lo soy. Y pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies de unos a otros. Porque ejemplo os he dado, para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Jesús lavó sus pies de los discípulos para mostrar ejemplo. Ejemplo de humildad, ejemplo de servir al otro. Como lavar los sucios pies de uno, encargarse de la debilidad de uno, perdonar uno al otro, esconder sus debilidades de uno al otro. Y mostró ejemplo de la humildad. Apóstol Pablo dijo, sé imitadores. Dijo Apóstol Pablo que él ha imitado al Señor. Y dijo, sed imitadores de mí. El que puede decir esta palabra no es cualquier persona, ¿verdad? No son muchos. Pero realmente Apóstol Pablo se ha imitado a Cristo. Por eso dijo él, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. Las marcas de las aflicciones del Señor está en la vida de Apóstol Pablo. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque es nuestro Padre que es invisible, vino a este mundo en cuerpo humano que ahora ya es visible. Apóstol Pablo ahora está en Jesús. Y dijo, ya no vivo yo, sino más vive Cristo en mí, así dijo él. Y Apóstol Pablo, Jesús a través de Apóstol Pablo otra vez se manifestó. Entonces dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Apóstol Pablo era alguien lleno del Espíritu. Escribió más de la mitad de todos los libros del Nuevo Testamento. Así, por eso Él es imitador de Cristo. Pero ¿cómo es posible que nosotros imitemos a Él? Jesús era hijo de Dios, por eso lo pudo hacer. Pero ¿qué es Apóstol Pablo? Es el que tiene carne y dijo que es primero de los pecadores. Pero el hecho de que él puede imitar a Cristo, esto está mostrando. Y no solamente Apóstol Pablo, sino cualquier persona puede imitar a Cristo y puede imitar como Apóstol Pablo lo hizo. ¿Quiénes son los que son ejemplo y modelo de los que sí pueden imitarlo a él? Son los santos de Tesalónica aquí. Aquí los santos de Tesalónica. En Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A la misma vez que nos salvó, Él es el que nos hace enteros. Es porque antes de que seamos salvos, éramos imperfectos. Sí decimos que somos ahora hijos de Dios y somos cristianos y somos su esposa de Cristo y todo es bueno, pero al ver nuestra vida y nuestro corazón todavía nos hace mucha falta. Por eso más y más tenemos que irnos pareciendo más al Señor. Es decir, que la fe crezca es el parecerse más y más al Señor. Si los padres son grandes, entonces los hijos también más y más van a irse pareciendo a sus padres. Su forma de hablar, su forma de actuar tiene que parecerse más y más a sus padres. Si tiene padres muy buenos, pero si no parece a sus padres, no debe parecerse al señor de la otra casa
o no debe parecerse a un ladrón que es su vecino. El Hijo de Dios tiene que parecerse a su Padre Dios. No hay que parecerse a Satanás. Por eso, a la misma vez es nuestro Señor de la fe. Es también el que nos edifica más enteramente. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y ese Señor, que miremos a Él, que es el que nos hace perfectos. El mirarlo es como un artista pone el modelo y dibuja y pinta a esa persona tal como es. Si dibuja a una persona sería una ceja, cada cabello, todo lo dibuja exactamente a su pintura. O si está dibujando una casa, sería copiar y dibujar cada uno de cada lámina, cada ladrillo que está en la casa. Y eso es puesto los ojos en Jesús. O sea, toda la vida de Jesús, toda la aflicción de Jesús y toda su vida de Jesús, vamos a ponerlo en nuestro corazón y nuestra vida. Y el primer hombre que ha hecho esto es apóstol Pablo. Y después, los que movieron esta vida de Jesús en su vida y su corazón son de los cristianos de las primeras iglesias, de la iglesia de Tesalónica. Por eso es una iglesia de ejemplo. Por eso, hoy título es La vida cristiana de ejemplo. ¿Quién fue el primero para hacerlo? Jesús, apóstol Pablo y los santos de Tesalónica que imitaron a ellos. Entonces voy a leer Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias y paz sean a vosotros. Tesalónica era una ciudad central de una región muy grande llamada Macedonia. Entonces hoy en día sería la capital de esta Macedonia. Y Tesalónica era muy espléndido, era una ciudad muy grande. Y Hechos 17 dice que apóstol Pablo fue a Tesalónica y predicó el evangelio y hubo personas salvas. Y así comenzó la iglesia de Tesalónica. Por eso versículo 6. Voy a leer. Versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Dice, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Primero, pues, la iglesia de Tesalónica estaba en muchas tribulaciones. En medio de mucha tribulación, recibió la palabra. En Hechos 10, cuando el apóstol Pablo fue a Tesalónica a predicar, los judíos que vivían en Tesalónica utilizó a personas muy malas, muy violentas, dice algunos ociosos o hombres malos, los utilizó para matar a apóstol Pablo. Y ellos querían también lastimar a los que ayudaban a apóstol Pablo. Entonces hubo gran persecución. Por eso, de entre esa gran tribulación, recibieron el evangelio. Y los santos de Tesalónica, dice que con el gozo del Espíritu recibieron la palabra. Hay personas que escuchando la palabra, por escuchar la palabra, si le viene tribulaciones o persecuciones, dice, yo voy a morir, y huye. Porque siempre va a haber una fuerza que está en contra del evangelio. En el tiempo de Jesús también, los sacerdotes, el pueblo de Dios son los que perseguían a Jesús y utilizó la mano de los romanos para crucificar a Jesús, ¿verdad? En San Juan 16, Jesús dijo a los discípulos, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Matando a los apóstoles dice, esto es trabajo de Dios.
Y son el pueblo de Dios el que dice esto. Pueblo de Israel que fue escogido por Dios rechazaron el Evangelio. Y los gentiles que no conocen a Dios también rechazaban el Evangelio. O sea que en donde se manifiesta la obra de Dios, Satanás está siguiendo como sombras, siempre estando en contra del Evangelio, siempre peleando en contra de Dios, siempre calumniando. Y hay que acordarnos que Él está haciendo esto. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, cuando se manifiesta la obra de la salvación, si no hay nadie que nos está persiguiendo, eso es raro porque siempre va a haber alguien que está en contra. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Los profetas fueron perseguidos, también Jesús y también los apóstoles. Mientras predicaban el Evangelio hubo muchas persecuciones. Entonces hay que pensar que esto es algo obvio, pero si le viene un poco de aflicciones y tribulaciones, dice uno, no, voy a huir de aquí, ya no quiero aguantar eso. Dice uno, me gusta el Evangelio, pero no quiero tener persecuciones. Entonces ni siquiera escucha hasta el final y huye. Y esa persona no tiene derecho de recibir la salvación. Pero bueno, ahora los santos de Tesalónica, apóstol Pablo predicó en medio de mucha tribulación, y entre esa gran tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, recibieron la palabra, así dice. Por eso dice que ha sido de ejemplo a todos los de Macedonia. Entre persecución, Jesús predicó el Evangelio y murió en la cruz. Entonces, cristianos también en este mundo recibirán persecución. Este mundo es el mundo que mató al Hijo de Dios. Es el mundo que persiguió a los apóstoles y los mató. Y ahora ustedes piensan, ¿Satanás está muerto? No está muerto, está vivo y está trabajando. Y Satanás sabe que solamente falta poco tiempo. Por eso él trabaja más en este mundo. A la misma vez de que se está apagando la obra del Evangelio, si se enciende un poco del Evangelio, Satanás utiliza la manera más astuta para pelear en contra del Evangelio. Y en medio de todo esto, los santos de Tesalónica, en medio de gran tribulación, estuvieron en gran gozo. Y con alegría recibió el Evangelio, y en medio de estas aflicciones y persecuciones, ellos diligentemente predicaron el Evangelio. Por eso, porque no solo en Macedonia y Acaya, en todos esos lugares se predicó con fuerza el Evangelio. Por los santos de Tesalónica se predicó más efectivamente el Evangelio. Dice la palabra, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que vosotros no tenemos necesidad de hablar de nada. La fe hacia Dios, ellos vivieron diligentemente para Dios. Y acerca de vuestra fe se ha extendido, dice. No solamente se predicó el Evangelio, sino que las personas vieron y aprendieron de la fe y de la vida de los santos de Tesalónica. Y ese ejemplo se extendió a todos lugares para que las personas que recibieron la salvación después, ellos vieron y aprendieron de la fe de los santos de Tesalónica y vivieron diligentemente. Por eso el apóstol Pablo dijo que ya no tengo necesidad de hablar de nada porque ya están trabajando muy bien. Entonces realmente es una iglesia de ejemplo, es iglesia de Tesalónica. Y sería muy bueno si nuestra iglesia puede ser una iglesia de tal ejemplo, porque si se hace una iglesia de ejemplo, predicará más efectivamente el Evangelio, y las personas salvas nos verán a nosotros y también aprenderán del Señor y de los apóstoles, y a través de nosotros verán el ejemplo de nuestra fe. Si así pueden vivir viéndonos, sería de gran ayuda, ¿verdad? Nosotros en Corea están mirando a la iglesia central de Seúl.
En todo el mundo, muchas iglesias están mirando en la iglesia central de Seúl. Y están también de otros países están viendo la iglesia de todas nuestras iglesias en Corea para ver cómo viven. No solo hemos querido entregaros el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Así dijo apóstol Pablo. La madre tiene a su hijo y lo cría y por eso trabaja mucho y sin retener nada le da todo a su hijo. Y mientras el hijo crece, aprende de su madre, aprende de su padre. Vamos a ver 1 de Tesalonicenses capítulo 2. 1 de Tesalonicenses 2, versículo 14. Leemos juntos. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, que habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Dijo, vosotros, hermanos de Tesalónica. Dice más de 20 veces la palabra hermanos en 1 y 2 de Tesalonicenses. Decir hermanos son personas salvas, los hermanos santos que han recibido del amor de Dios. Vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. La iglesia en Judea habla de la iglesia en Jerusalén. Comenzó en Jerusalén. Murió Jesús en Jerusalén sobre la cruz. Y en Jerusalén fueron los 120 que primeramente recibieron el Espíritu Santo. Y Pedro predicó el Evangelio y en un día 3,000 personas. En el día de Pentecostés fueron salvos. Después 5,000 personas. Y se predicó efectivamente con gran fuerza en Jerusalén el Evangelio. Entonces, la iglesia de Jerusalén sirvió de ejemplo para todas las iglesias. Entonces dice, vinisteis a ser imitadores de las iglesias que están en Judea. Dice, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Los santos de Jerusalén fueron perseguidos por los judíos, o sea, por el pueblo de Israel. Ellos fueron afligidos. Y dice, habéis padecido de los de vuestra propia nación, de la misma manera. Los santos de Tesalónica fueron perseguidos por los judíos de Tesalónica. Y fueron perseguidos por los gentiles que estaban en Tesalónica también. Entonces, de dos lados estaban siendo perseguidos. Entonces, en medio de muchas aflicciones y tribulaciones, recibieron el Evangelio. Pero en medio de esta tribulación, guardaron su fe y diligentemente ellos predicaron el Evangelio. Vamos a buscar 2 de Corintios, capítulo 8. 2 de Corintios, capítulo 8. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 1. 1 y 2, leemos juntos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Qué son las iglesias de Macedonia? Son la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Filipos, iglesia de Berea. Son las iglesias que están en Macedonia. Hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, como está escrito en 1 Tesalonicenses capítulo 1, en medio de gran tribulación recibieron el Evangelio en gozo. De la misma forma, en medio de muchas aflicciones hubo este gozo. Este es el resultado y la prueba de que uno ha recibido la gracia de Dios.
aunque hay pruebas, aunque hay aflicciones, uno no debe decir, ¿qué voy a hacer con mi vida? Así voy a morir. Uno no debe hacer esto, sino para el nombre del Señor y para el Evangelio. Si somos afligidos, si somos tribulados, eso lo debemos de tomar como gloria. Dice que gozaos y alegraos, porque grande es vuestro galardón en el cielo. En medio de muchas tribulaciones, de aflicciones, hubo gozo que rebosaba. Y dice también, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Los santos de Macedonia, ellos estaban en profunda pobreza, dice. La región de Tesalónica era un lugar magnífico, pero los santos que eran salvos parece que son pobres. Por eso dice que aquí estaban en profunda pobreza. Y profunda quiere decir que es muy pobre. Hoy en día, como las personas que son muy pobres. Y ellos tenían esa profunda pobreza, pero dice que abundaron en riquezas de su generosidad. En medio de su pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Qué es generosidad? A la de los santos de Jerusalén. Ellos vendieron su casa, su tierra, todo lo vendieron para dar a los apóstoles. Entonces ellos repartieron entre todos que necesitaban. Por eso dice que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Y por qué hicieron esto? Por dos razones. Uno, ellos entendieron la gracia de Dios y recibieron la salvación. Por eso estaban muy alegres y muy agradecidos. Por eso ya no tenían deseos para nada de este mundo. Ellos no tenían ningún deseo carnal. O sea, ellos amaban demasiado a los salvos, a los hermanos y a las hermanas. Entonces, espiritualmente y carnalmente querían dar. Entonces, ninguno decía que esto era mío, sino porque todo lo que uno tiene es de Dios. Diciendo, todo esto es nuestro, vamos a compartir todo lo que tenemos. Y así lo pudo hacer. Y también otra razón es porque Jesús había dicho, dice, pero cuando vieres a Jerusalén rodeado de los ejércitos, sabes entonces que su destrucción ha llegado. O sea que cuando Jerusalén está rodeada de ejércitos, el que está en el campo no vaya a su casa, sino que huya. Y no regreses a tu casa para traerte tus cosas. Huye así, porque si queda ahí va a morir. Porque en aquel día Dios va a juntar a los ejércitos para matar a 1.100.000 judíos que habían matado a Jesús, para quemar la ciudad de Jerusalén, para esparcirlos a todo el mundo. Entonces todos los santos que están en Jerusalén, como creen la palabra de Jesús, y todos están preparados para huir cuando esto pasa, porque en la ciudad de Jerusalén no tienen ninguna esperanza. Por eso pudieron vender toda la tierra, toda la casa, porque hay que organizar todo, porque si no, como la esposa de Lot, cuando estaba huyendo de la ciudad de Sodoma, se acordaba de sus buenas ropas, sus oros, acordándose, estaba huyendo y volvió atrás para mirar y se convirtió en estatua de sal, ¿verdad? Entonces, de la misma forma, los santos de Jerusalén sabían que Jerusalén pronto iba a ser destruido. Y como Jesús lo había dicho, y que eso iba a pasar cuando todavía seguían vivos los que han crucificado a Jesús. Dijo que el precio de su sangre será sobre todo el mundo y todo va a ser destruido. Por eso ellos sabían esto y vendieron todo. Entonces esto solamente era en este tiempo. Entonces ya vendieron todo y utilizaron todo y ya no hay nada. Pero Jerusalén no fue destruido pronto. Y después hubo hambre en la tierra de Jerusalén. Y los santos de Jerusalén no solamente predicaron el Evangelio, sino cumplieron con todo para poder predicar el Evangelio a los gentiles más efectivamente. Pero ahora los santos de Jerusalén eran pobres. Por eso el apóstol Pablo iban entre los gentiles y hacían como campaña donativa para juntar dinero. Como la iglesia de Jerusalén les dio evangelio a los gentiles, entonces es necesario que los apoyemos en lo carnal. Por eso juntó las donaciones para poder ayudar a los santos de Jerusalén. Entonces
Por eso los santos de Tesalónica eran pobres, pero por eso ellos eran abundantes en su generosidad. Bueno, los santos de Tesalónica, después de que recibieron la gracia de Dios, entre la tribulación, recibieron el Evangelio de Dios y tenían grandes alegrías. Y eran pobres, pero ellos ayudaron a los santos de Jerusalén. Los santos de Jerusalén, que son judíos, y los santos de Tesalónica, que son gentiles. Las iglesias de Antioquía, todos son gentiles. Entonces, entre ellos se amaban, entre ellos se ayudaban. Entonces, entre todo esto, los judíos y los gentiles se hicieron unidos. Y parece que Dios esto lo hizo. Después, 1 Tesalonicenses capítulo 1, vamos a volver a ver. 1 Tesalonicenses capítulo 1. Versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Como dice aquí, los santos de Tesalónica, ellos eran imitadores del Señor y de los apóstoles. En medio de la tribulación recibieron el Evangelio y después ellos imitaron a Jesús y los apóstoles. Esto es una fe muy asombrosa. Nosotros no solo tenemos que gozarnos de que hayamos recibido la salvación. Ahora que hemos recibido la vida del Señor, tenemos que irnos pareciendo al Señor. Si uno recibió el Evangelio de apóstoles, hay que ahora ya imitar a los apóstoles. Y también hay que aprender a imitar a los santos que se han adelantado enfrente de nosotros. Versículo 4. Vamos a ver versículo 4. Leemos juntos. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. ¿Hasta ahí? Aquí dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Hermanos amados de Dios, conocemos vuestra elección. Cuando veo esta palabra, dice, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Conocemos vuestra elección. En Hebreos dice que hermanos amados de Dios, hermanos amados de Dios, hermanos santos de Dios, hermanos que han recibido el amor de Dios. Conocemos vuestra elección. Es decir, aquí que fueron elegidos no quiere decir que Dios ya tiene elegido quién va a ir al cielo, quién va a ir al infierno. No dice esto, sino que en Efesios 1:3 dice, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual de los lugares celestiales de Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces, antes de la fundación no hay nada. ¿Cómo? ¿Qué va a elegir? O sea, no quiere decir que antes de la fundación escogió a cada uno de nosotros, sino que antes de la fundación existió Jesús. Antes de la fundación del mundo, Dios eligió que va a crear al hombre. Él sabía que Adán iba a pecar. Por eso iba a enviar a Jesucristo para salvarnos. Esto es lo que Él ha elegido de antemano. Y que la persona salva será hijo de Dios. Y de las personas salvas se va a formar la iglesia. Esto es lo que Dios ha elegido. Cuando recibimos la salvación, entramos a esta elección de Dios. Si uno no recibe la salvación, no tiene nada que ver con la elección de Dios. En este mundo, cuando todavía nadie buscaba a Dios, Dios eligió a Abraham y lo llamó y lo guió a la tierra prometida de Canaán. Nos salva de este mundo y nos lleva al cielo. Entonces cuando dice aquí, conocemos vuestra elección, es que dentro de esa gracia de la elección de Dios, dentro de la gracia de la salvación, conocemos que están ahí adentro.
Nosotros tenemos que asegurar nuestra propia salvación. Y también, si podemos afirmar la salvación de otros, sería muy bueno, ¿no? Hay personas que dicen, ese hermano, aquella hermana, es muy seguro su salvación. No, ¿es seguro usted? Sí, es seguro, así dice. ¿Y cómo puede saberlo? Cuando lo veo, puedo saber. Después de ser salvo, su forma de hablar, su forma de vivir y actuar cambió totalmente. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Es muy importante que conocemos uno al otro. Y el apóstol Pablo mencionaba el nombre de aquella, y diciendo que su nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces, ¿cómo es posible que no solamente a él mismo dice, y puede decir los nombres de otras personas diciendo que su nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Cómo puede estar tan confiado al decir esto? Es porque realmente ellos para el Evangelio han sido trabajadores, cotrabajadores para predicar el Evangelio. Si nosotros realmente, si parece que a lo mejor sí es salvo o no, si es una persona que no es segura, ¿se podría compartir el destino con esa persona? No, diríamos, hay que seguirlo observando. Y hay personas que son 50-50, hay personas 70-30, o que su salvación es 70% parece seguro, pero el 30% hay que ver. Pero pasando el tiempo dice, 80%, 90%, ahora 100%, ya puedo estar confiado de que esta persona está salvo. Y así puede ser. ¿Esto qué es? Esto es lo que está cumplido en su corazón, se manifiesta por fuera, por acciones. Entonces cuando dice, conocemos vuestra elección de Dios, que fueron amados por Dios y que fueron elegidos de Dios, esto quiere decir, en versículo 5, pues, o sea, su razón es, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre. O sea, ahora el evangelio no es solamente con palabras, con sectas, con alguna teoría, no es con algún conocimiento. El evangelio no es secta, no es sabiduría, no es teoría, sino es verdad, es la vida, es el poder del Espíritu Santo. Pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Colosenses 1:6 dice que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo lleva fruto y crece en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Oyendo el Evangelio, en verdad, el día en que entendió la gracia de Dios, desde ese día recibió la vida. Por eso ahora crece y creciendo da frutos y dando frutos crece más. Cuando entra una vida, algo cambia, ¿verdad? Por eso, con vida y con poder, con el Espíritu Santo, con certidumbre ha sido. Por eso dice que Dios los ha elegido y realmente son amados de Dios. Nosotros lo sabemos. Esto está diciendo. Por eso en versículo 3 dice, acordándoos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sin cesar delante de Dios acordamos, así dijo. Los santos de Tesalónica, ellos tenían amor y constancia y esperanza del Señor Jesús. Y el apóstol Pablo, pensando en ellos, dijo que ante Dios sin cesar acuerda de ellos.
ante Dios acuerda de ellos, porque están muy seguros. Y este evangelio no termina siendo una secta nada más, sino hay muchas tradicionales. En Corea hay más presbiterianos, en Estados Unidos hay más bautistas y después están los metodistas, los de santidad, los ejércitos de salvación, o dice la iglesia bautista de bíblica, o están iglesias de los hermanos, hay varias. Y su secta es tradicional y tradicionalmente dice que por la ley no pueden ser salvos, sino que por la gracia pueden ser salvos. Y esto es lo más importante, que por la muerte de Jesús y su resurrección, por la gracia de Dios, por la fe, recibe la salvación. Esto es el evangelio más tradicional y la mayoría ya lo saben, pero solamente lo saben como una secta, como una enseñanza y no lo creen, solo por conocimiento, solo por teoría, lo conocen. Esto no es salvación. Ellos necesitan poder y el Espíritu Santo y necesitan la certidumbre. Dice uno, ¿cree? Sí. ¿Realmente lo cree? Sí. ¿Estás seguro que cree? Tiene que estar seguro. La fe es como ahora, si les pregunto, ¿ahora es de día o de noche? ¿Ustedes creen que es de día? ¿Realmente están seguros? ¿De verdad lo creen? ¿Ponen su vida para creerlo? ¿Por qué lo creen? Porque es día. Por eso creo que es día. No es difícil creer que es día, ¿verdad? Y dice uno, no, yo creo que es noche. ¿Por qué? Porque hay mucha luz en el edificio ahora y lo prenden en la noche. Por eso yo voy a creer que es noche. Entonces, aunque ustedes crean que es noche, pero ¿es noche o de día? Aunque creen que es noche, es día. O sea, la fe no se hace día porque cree, sino es una verdad que ya existe que lo va a creer. Si una persona que vivía en la cueva escucha cuentos acerca del sol y dice, hay una cosa llamada sol y sube en el este y todo el día está alumbrando y en la noche en el oeste baja el sol. Y una persona que nunca ha visto el sol va a decir, no, ¿cómo es posible que exista algo así? Pero un día de la cueva salió afuera y vio en la mañana cómo levantó el sol y dice, esto es el sol. Wow, qué bueno es el sol. Y dice, después volvió a entrar a la cueva. Y ahora esta persona, aunque ya no vuelve a ver el sol, o aunque se convierte ciego y ya no puede ver el sol, pero ¿va a creer que existe el sol o no? ¿Va a pensar, yo vi incorrectamente? ¿Se va a dudar? No, dice, no, yo sí vi el sol. Una persona que nunca lo ha visto puede decir, esto creo que no existe, pero uno va a decir, sí existe. Y puedo entregar mi vida diciendo que sí existe. La fe es algo muy seguro. Con certeza, no duda nada. Esto es la fe. Y desde ahí comienza la vida cristiana, ¿verdad? Con una certidumbre muy afirmada. Por eso dice, habéis sido ejemplo a todos los que han creído. Esto es muy importante. Por eso los santos de Tesalónica, ellos fueron imitadores del Señor y de los apóstoles. Y no solamente esto, sino se hicieron ejemplo para todos los que creen. Por eso en versículo 7 dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que hayan creído. Si nosotros podemos ser de ejemplo para los que creen, a todos los que creen, sería muy bueno, ¿verdad? Aunque no podamos ser como apóstol Pablo, aunque no podamos ser como Pedro, pero decir, yo estoy imitando más y más al Señor. El Señor nos dice, sígueme. Antes los soldados en sus hombreras decían, sígueme. Creo que ahora ya no ponen eso, ya no lo he visto, pero dice, sígueme. Entonces lo seguí y va al baño. Sígueme y va a un bar. Así no debe ser, ¿verdad? Sígueme es
imítame, aprende de mí. Todo, su forma de hablar, su forma de actuar, aprende de mí. Si podemos ser ejemplo de los que creen, eso sería muy hermoso en los ojos de Dios, ¿no? Después, 1 Tesalonicenses capítulo 1, capítulo 1, versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Los santos de Tesalónica, dice, ¿cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Los griegos, dice que ellos hacían mucha idolatría. Ellos tienen muchos tipos de dioses. Conocen a Atenas, como también menciona la Biblia. Está el templo Partenón y ahí está la estatua de la diosa Atenas. Ahora ya no está. Dicen que había un dios que protegía a Atenas y para él hicieron el templo Partenón. En el mar está el templo de Poseidón. Y hay todos tipos de dioses. Diosa de la belleza, Venus. Y aparte de eso hay muchos tipos de dioses. Por eso ellos hacían mucha idolatría. Y hacían imágenes de estos ídolos. Pero los santos de Tesalónica, ellos convirtieron, o sea, echaron todos sus dioses y regresaron a Dios. Y sirvieron a Dios vivo y verdadero. Nosotros antes de ser salvos, hay que dejar todo el hombre interior que servía al ídolo. Hay que convertirse de todo lo que confiaba, que creía en Satanás o todos los demonios. En Ezequiel 14:3 dice que son ídolos en su corazón. Todos escondidos en su corazón. O sea, no hicieron la imagen del ídolo, pero en su corazón tiene este ídolo. Dice que han puesto sus ídolos en su corazón. Y sí existe uno, los ídolos de corazón. En Colosenses 3:5 dice que avaricia es idolatría. No harás para ti escultura ni imagen alguna, no te inclinarás a ellas ni las servirás. Pero los israelitas hacían idolatría y quebraron las leyes y quemaron el templo que hizo Salomón. Por eso Dios los llevó cautivos a Babilonia 70 años. Y después de 70 años de cautividad regresaron y ya no volvieron a hacer idolatría. Pero en lugar de hacer imágenes, en sus corazones ya tenían ídolos. El templo de Jerusalén también era un ídolo para ellos. Y también dice, avaricia es idolatría. Las cosas de este mundo son el ídolo. Apreciar algo más que a Dios. Poner algo más alto que Dios en su corazón es ídolo. Dice que Dios es celoso. Si amamos más a algo que más que a Dios, Dios tiene celos o envidia. En Santiago 4:5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Si amamos algo más que al Señor, el Señor tiene celos porque Él nos ama. Si su esposa, sin que sepa su esposo, ama más a otro hombre, tendrá celos el esposo si sepa, ¿verdad? O si su esposo ama más a otra mujer, la esposa tendrá celos, ¿verdad? Entonces el Señor tiene muchos celos de nosotros porque nos ama demasiado. Él quiere todo de nosotros porque el Señor
ha dado todo para nosotros. Por eso nos pide ese mismo amor. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente quiere que nosotros amemos al Señor. Pero si el cristiano ama otra cosa más que al Señor, no tendrá celos el Señor. Si uno más al dinero, esto es idolatría. Y si uno tiene idolatría y también sirve a Dios, esto no es posible. Avaricia es idolatría. ¿Por qué el cristiano no puede servir a Dios correctamente? Es por el dinero. Dice dinero, dinero. Escucha, dinero, dinero, dinero cuando corre la moto. Hay muchas personas que se alocaron por el dinero, ¿verdad? Está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Solamente el dinero. ¿Cómo voy a ganar más dinero? Y aunque amontonan dinero, no puede utilizar todo. Van a morir algún día. Hablando de dinero, el cristiano tiene que trabajar diligentemente y ganar dinero. El ganar dinero no es el pecado. Trabaja diligentemente y ese dinero que gana hay que utilizarlo valiosamente en los ojos de Dios. Porque si no lo hace, utiliza el dinero de cualquier forma, todo su trabajo será en vano. Pero si uno ha trabajado diligentemente y aunque sea poco dinero, pero hay que utilizarlo de la manera más preciosa. Hay que saber repartir correctamente el dinero. Si yo tengo dinero, no debo pensar que todo es mío, sino una parte sería utilizarlo para el evangelio, otro para ayudar a hermanos y hermanas en dificultad, o alguna parte para mí, para mi familia. Hay que poder repartirlo bien. Dice uno, aunque utilizo todo, no me es suficiente. ¿Qué voy a repartir? Pero no. Primero hay que repartir lo que es para Dios, para utilizarlo para el evangelio. Después para mí una parte muy pequeña. Y si lo calculamos bien, si lo repartimos bien, Dios va a ver. Dios va a decir, qué bueno eres. Si los padres le dan dinero a sus hijos y ve que lo utiliza bien y lo ahorra, va a decir, ya eres maduro. Creo que ya si te doy la herencia, voy a estar cómodo. Sé que no los vas a malgastar todo, sino que vas a tener buena gestión de tu propiedad. Vas a repartirlo bien y así le va a encargar su herencia todo. Si nosotros sabemos utilizar bien el dinero, Dios nos va a encargar dinero. Es verdad. Pero si de cualquier forma gasta su dinero, hasta se va a quitar lo que ya nos había dado. Entonces, por el dinero hay personas que no pueden servir a Dios. Porque dice, es raíz de todos los males el amor al dinero. Es idolatría de corazón, el dinero. Duerme y despierta pensando en dinero. No hagan esto, no hagan esto. Nosotros no vivimos en el mundo para servir el dinero. Ganar diligentemente el dinero, esto le agrada a Dios. Y Dios no está en contra de cuánto dinero juntemos. Pero Dios no quiere que juntemos más de lo necesario. Y como estamos agarrando y encerrando todo, si no utilizamos esto correctamente en las cosas que debemos utilizarlo, Dios no quiere esto. Hay que repartirlo bien, hay que utilizarlo bien. Por eso nosotros tenemos que tirar todos los ídolos que están en nuestro corazón, porque así podemos realmente servir a Dios vivo y verdadero. Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Cuando tenemos reunión de siervos, recitamos esto, es Romanos 12:11. Les pido que ustedes repitan cada palabra que digo. No perezosos, fervientes en espíritu. Otra vez. Es no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Son 3 oraciones. Otra vez, repítame. No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Tenemos que ser diligentes, no perezosos, fervientes en espíritu y servir al Señor. Toda nuestra vida es al final para servir al Señor. Predicar el Evangelio es para servir al Señor. Servir al hermano o hermana es para servir al Señor.
Y hacer todo tipo de trabajos en la iglesia es para servir al Señor. El trabajo del cristiano, cuando trabaja diligentemente, también es para servir al Señor. Y también en la familia, para sus hijos, para su esposo, para su esposa. Todo lo que uno hace también es para el Señor, para servir al Señor. No solamente es servir al Señor en la iglesia. En el trabajo no solamente hay que hacerlo para agradar el ojo de los demás. No hay que tratar al hombre, sino hacerlo como si fuera para servir al Señor. Porque el Señor es el que nos va a recompensar. Estamos nosotros sirviendo al Señor. No hay que solamente agradar el ojo de las personas. No hay que tratarlo como hombre, sino como al Señor. El Señor es el que nos va a recompensar por todo lo que hagamos. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces hay que pensar que en todos los lugares, todo lo que hagamos es para servir al Señor. Hay personas que cuando van a sus casas parece que es infierno, pero viene a la iglesia parece que es cielo. ¿Por qué pasa esto? Eso es un pensamiento incorrecto. Si tiene un esposo que todavía no es salvo, hay que ayudarle a que reciba la salvación. Y hay que ayudar al esposo a llevar buena vida cristiana y criar correctamente a sus hijos espiritualmente para entregarlos a Dios. Todo lo que uno hace es para servir al Señor. Y también el trabajo que hace en la iglesia es para servir al Señor. Predicar el evangelio también es para servir al Señor. Dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Busquen la razón de por qué no pueden hacer esto. Y si encuentra esa razón puede ser ídolo ante los ojos de Dios. Ídolo para mí. Hay personas que consideran más importante a su propia familia más que a Dios. Esto es su ídolo. Pero nosotros, como servimos al Señor, podemos servir a los padres. Y como servimos al Señor, podemos amar al esposo, amar a la esposa, trabajar más. Y para servir al Señor, podemos servir a nuestros hijos. Y como servimos al Señor, podemos amar a nuestros hermanos y hermanas. Todo es para servir al Señor correctamente. Desde ahí hay que comenzar. No hay que ser al revés. Hacer todo lo demás y después, al final, hacer el trabajo del Señor. Así no debe ser. Vamos a leer otro versículo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, leemos juntos. 10. Y esperar de los cielos a su Hijo. Primera de Tesalonicenses 1, 10, otra vez leemos juntos. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Los santos de Tesalónica dice que esperaron de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos. Los santos de Tesalónica eran los que esperaban la venida del Señor. Y esto era una de las razones de por qué ellos llevaban una vida de fe de ejemplo. Para nosotros ha muerto en la cruz y ha resucitado y ha ascendido al cielo. Él ha prometido que volverá a venir. Por eso los santos de las primeras iglesias ya estaban esperando la venida del Señor. Y si el Señor no viene pronto, nosotros pronto estaremos ante el Señor, ¿verdad? Y eso es el día en que vamos a encontrar al Señor. Y esperamos y anhelando este día de la venida del Señor, vivimos. Los santos que son salvos, ellos anhelan y esperan el día de la venida del Señor. Por eso en 1 Tesalonicenses 1, al final dice que están esperando la venida del Señor. Y en capítulo 2, versículo 19 dice, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo, corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? En su venida del Señor, ¿cuál es nuestro gozo? ¿Cuál es nuestra corona? ¿No sois vosotros delante del Señor? Que los santos en el Señor amen uno al otro. Que sirviendo al Señor estemos ante Él en su venida. Esto será de gozo y de gloria para unos a otros. Y en capítulo 3,
capítulo 3, versículo 13 dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. En la venida del Señor, ante Dios Padre, queremos estar ante Él sin manchas, irreprensibles. Para que sean irreprensibles y sin manchas ante el Señor, tenemos que vivir. Por eso, así lo mismo dice en capítulo 4, en capítulo 5, Por eso, del capítulo 1 al 5 de Tesalonicenses, habla acerca de la venida del Señor. Por eso, cuando viene el Señor, es cuando Él nos salva de la ira venidera, que es la última tribulación de este mundo. Antes de que Dios juzgue la tierra, el Señor vendrá para llevarnos. Y realmente en nuestra época, nuestra generación ahora, estamos viviendo en un tiempo en que sí es posible que vivimos ahora, mientras vivimos en la tierra, podemos recibir al Señor en su venida. Y cuando acuerdo de esta palabra, hay personas que piensan, desde hace muchos años atrás decían, vendrá y vendrá, pero todavía no ha venido. ¿Vendrá en nuestro tiempo? No viene en cualquier tiempo, sino Jesús dijo ciertamente, así vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Habían señales que tenían que ser cumplidas antes de su venida de Jesús. Y realmente en nuestra época todas las señales están cumplidas. Esta época, antes de que pase esta generación nuestra, el Señor vendrá. Había un libro que salió que su título es Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Y este es un libro que tiene organizado las predicaciones acerca de la venida de Jesús. Y los que no han leído, les pido que lo lean. Apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 dijo, el Señor me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Todos los que aman su venida del Señor. Nosotros tenemos que amar su venida del Señor. Y hay que anhelar el galardón que nos dará ese día. Hay que anhelar esa gloria que nos dará. Esto es una cuestión muy importante de la vida de cristiano de ejemplo. Hoy, acerca de la vida de ejemplo de cristiano, ni pude hablar de la mitad de lo que he preparado. Será en continuación para la próxima vez. Tienen que aprenderlo. Vamos a orar. Nuestro Padre de misericordia, en este último tiempo, de entre muchas personas de este mundo, nos has salvado, nos has distinguido santamente. Señor, realmente te damos gracias. Nuestros hermanos y hermanas que son salvos, en tu iglesia que es tu cuerpo, queremos pasar el resto de nuestras vidas siendo gobernado por ti, bajo tu protección y guía, para tu voluntad y tu gloria. Queremos vivir y para eso, Señor, ayúdanos y queremos ser utilizados como miembros valiosos de tu cuerpo. Para eso obra en nosotros, para que seamos imitadores de ti y de los apóstoles y todos los santos, para que realmente ante tus ojos llevemos una vida hermosa de cristiano, de ejemplo. Para eso ayuda a cada uno de nosotros, para que así se pueda predicar más efectivamente tu evangelio y que muchos cristianos salvos nos puedan ver y nos puedan recibir nuestro ejemplo para que vivan para ti. Y pronto, el retiro de otoño que comenzará, esta vez también todos nuestros hermanos y hermanas ayúdanos a orar juntos, servir y sacrificar juntos, y entre esto que se manifieste la hora de muchas almas recibiendo la salvación. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.